semilleros se presentar unos cursos rápidos de cosas que pueden ser muy útiles para el desarrollo de sus proyectos de investigación, tanto en el semillero como para nosotros en el grupo de investigación. Entonces, hoy es prácticamente el primero, ¿verdad? Sí. Hoy es el primero y está orientado a LabVIEW. LabVIEW es un programa bien interesante porque, pues, de lo que yo conozco y pues lo que nos van a presentar, es uno de los programas que utilizan para configurar data loggers de la marca Nationalism. O que tenga que configurar un datalogger les va a servir muchísimo. Aparte de eso, sé que LabVIEW hace también programas ejecutables de diferentes tipos de simulación o de análisis. Por lo tanto, pues vamos a ver, me imagino que una introducción les va a servir bastante. Por eso también quería venir yo, entonces por eso los traje. ¿Hay cuántos de mi clase? Exacto, ustedes están viendo sistemas solares térmicos. Una de las cosas que ustedes quieren ver el análisis de un sistema solar térmico es la captura de datos. Y esa captura de datos se hace por medio de tarjetas de adquisición de datos o por medio de data loggers, de unidades de data loggers. Una de las cosas más importantes es saberlos trabajar. Nosotros tenemos un Campbell y nos demoramos un resto tratando de entender el programa, ¿sí? El National Instrument es un poco más abierto, es un poco más versátil en ese sentido. Entonces por eso vamos a ver la fe. Listo. Y luego otra presentación. También quería comentarles que hoy arrancamos entonces con esta sesión de cursos cortos, presentada con Jonathan, que es el que nos va a orientar en este curso. Pues vamos a cuadrar algunos horarios, algunas actividades, cómo se va a trabajar. Y esta tarde, a la 1 de la tarde, tenemos otro curso corto que son de 3 sesiones que se llama Introducción al Análisis Dimensional, que es una parte bien interesante también para el manejo matemático, digamos, de las variables que intervienen en los problemas físicos, y especialmente si vamos a hacer problemas de investigación, cómo podemos relacionarlas entre ellas para poder, digamos, formular ecuaciones, y también si se maneja adecuadamente eso, cómo podemos hacer los procesos de escalamiento, o sea, si hacemos un prototipo a escala reducida, qué características debe tener para que sea similar al de una escala real, o viceversa. Si hacemos un diseño grandote, hacemos los cálculos, entonces para poder probar si eso funciona, entonces tenemos que escalarlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que eso sea las mismas condiciones en la manera de la escala? Entonces, ese es, digamos, el curso de hoy. Ese va a ser en el bloque 4, o sea, aquí mismo, en el primer piso, a la 1. Y va a ser de 1 a 3, y son solamente 3 sesiones. Bien, entonces también quedan invitados. Son los viernes. Bueno, ok, entonces, ¿ya estaremos listos? Ok, bueno. Mientras tanto, eso se queda por aquí, pero si quiere mirar por acá también. No hay, esto por fuera, ¿no? Mira por acá. Pero como si yo quiero ver la foto. También, entonces espérate, si tú quieres ver aquí, entonces espérate por acá. Esto toca prenderlo aparte. No, eso es para prender la esto. pantalla. Para prender la pantalla toca aparte. ¿Aló? Pero no como una. Sí, aló, míralo. Aló.
Por ahí hay una hojita para que vayamos llenando la información, porque vamos a dar también certificado a la que asista más del 80% de los cursos, ¿bien? Entonces, por eso necesitamos llevar registro de asistencia. ¿Sí? Porque usted ya se le fue una vez. De pronto si lo hice los datos exactamente. Ah, no, porque eso lo crea cada uno. Será una moneda. Una cosa, ¿se dio cuenta? Nadie más lo puede hacer. Entonces, entre. Y diga que se le olvidó la contraseña, y ahí le manda al otro. Yo creo que usted ya lo hizo y no se dio cuenta. ¿Qué más? ¿Cómo está? Ese está de no. ¿Qué tal? Este no sirve. Una carpeta con unos señores. Ah, pero eso son mundiales. Ah, ya. Yo pensé que era este también. ¿Quién más falta? ¿Quién falta prescripción? Pues ya están muriendo el software, entramos a la evaluación. Sí, correcto. Podríamos ir. Listo. Pues muy buenos días, mi nombre pues, es Jonathan Cruz. Yo soy estudiante acá de, pues ya soy tecnólogo en electrónica y estoy terminando ingeniería en control.
la idea del curso o la idea digamos, del acompañamiento que voy a realizar acá con el grupo de investigación en semilleros es, por un lado, tratar de hacerles como una introducción a este software y digamos apoyarlos en otro tipo de proyectos que se generen. Yo soy desarrollador certificado de LabVIEW y pues la idea es, digamos, mostrarles, o el día de hoy darles como una pequeña introducción, qué es LabVIEW, qué se puede hacer con LabVIEW, y digamos que en esta primera sesión pues la idea es que ustedes, digamos, mínimamente sepan qué se puede hacer, o digamos reconocer a ciertas partes del software, para que, digamos, en futuras sesiones pues digamos entremos o andemos, digamos, en partes que ya, digamos, cada uno necesite, cosas por el estilo. Entonces básicamente la sesión, o digamos el trabajo que se va a realizar desde el día de hoy depende, digamos que yo hice pues como un temario teniendo en cuenta pues a tratar de iniciar pues como si fueran ustedes, digamos, principiantes, pero si avanzamos, pues digamos, yo sigo avanzando, si la hacemos despacio, pues podríamos programar pues otras sesiones, o sea, no hay ningún problema. Listo, pues la sesión de hoy pues vamos a necesitar los computadores. Esta sala tiene la versión 8.5, actualmente pues está en la versión 2012. Yo tengo la 2012, solamente hay unos ligeros cambios, o sea, no hay ningún problema en la versión que ustedes tienen instalado en sus computadoras. Acceso a internet, pero digamos que yo tenía pensado pasarles esos archivos por internet, pero ahí ya están pasando por la memoria. Digamos, algunos conocimientos básicos sobre algoritmos, estilos de programación, ciclos, todo este tipo de cosas. Es algo muy básico, simplemente para que me entiendan. Y pues la sesión, digamos, incluirá una charla mía, preguntas por parte de ustedes, alguno que otro ejemplo que yo les ponga y algunas demostraciones. Entonces digamos que ustedes me pueden, digamos, frenar en cualquier momento y hacerme algún tipo de pregunta que necesiten. Entonces digamos que para la sesión de hoy yo había programado tres lecciones. Digamos que yo creo que alcanzamos a llegar a las dos primeras y digamos que dejaríamos la tercera, o si alcanzamos pues perfectamente la podríamos hacer. Entonces hay una primera lección, digamos, dedicada a lo que ya les comentaba, que es una aproximación al lenguaje de programación, que se puede hacer, algunos casos de éxito, y digamos que la lección 2 está enfocada a conocer la plataforma. La lección 3 básicamente está enfocada a utilizar cierto tipo de estructuras y cierto tipo de cosas que son necesarias para desarrollar, para hacer aplicaciones. Digamos, pues me gustaría saber si ustedes ya habían conocido LabVIEW, de pronto algunos ya lo había tocado, cosas por el estilo, cero. Listo. LabVIEW es un software de programación, es decir, no deja de ser diferente a, digamos, a los lenguajes de programación que ustedes han utilizado, C, Java, todo este tipo de cosas. Es decir, no es que cambie la forma de programación, simplemente cambias el estilo. Es decir, un ciclo for en un lenguaje de texto, pues simplemente vamos a ver las sentencias. En el lenguaje LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico, entonces básicamente el for lo vamos a ver visualmente. Es básicamente lo mismo, pero las estructuras siguen siendo lo mismo. Entonces vamos a poder manejar lo mismo que ustedes manejan a nivel de software, variables locales, constantes, enteros, todo este tipo de cosas se manejan en LabVIEW. Entonces digamos que no hay diferencia o no hay nada nuevo, digamos, en lo que ustedes han manejado. LabVIEW es un programa que ya lleva, es un software de programación que ya lleva bastante tiempo. Innovó, digamos, en la forma, en su forma de uso, pues porque es un lenguaje de programación gráfico, consiste simplemente en arrastrar y soltar y configurar, digamos, cierto tipo de cosas. Innovó pues porque precisamente todos los códigos, todos los lenguajes de programación que se venían anteriormente pues eran basados en texto. Entonces, ¿por qué LabVIEW? Entonces la idea, primero, lo acabo de decir, digamos que innovó la forma de programación. Digamos que no se puede decir que es mejor o tiene más recursos que otros, porque simplemente va en el usuario.
simplemente pues digamos les quiero brindar algunas de las ventajas que tiene LabVIEW como lenguaje de programación. Su estructura se hizo digamos tan factible, por ejemplo, para que se hicieran tareas en paralelo, para que se aceptaran pues el total, casi que el determinismo para realizar entonces ese tipo de tareas. LabVIEW, digamos que su gran ventaja es que trabaja o maneja una estructura de programación basada en flujo de datos, es decir, no hay un orden específico de programación. En los lenguajes basados en texto, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una sentencia de código donde el compilador lo que hace es ejecutar secuencialmente cada línea de código. El LabVIEW, digamos, diferente, cambia en que no hay un orden específico y su ejecución sirve, o su ejecución funciona es debido al flujo de datos que tiene. O sea, si tiene un dato, digamos que ya lo vamos a ver, pero si tiene un dato, digamos, más, si tiene una función que no tiene una función de entrada necesaria, pues él simplemente no se va a ejecutar. En otros lenguajes de programación, pues él solamente, el compilador, como les digo, secuencialmente efectúa las operaciones. Digamos que les quiero hacer una aproximación a qué se puede hacer con LabVIEW. LabVIEW, pues es, como les digo, es un lenguaje de programación, o sea que ustedes van a poder hacer lo mismo que pueden hacer con otros lenguajes de programación, interfaz de usuario, cosas por ese estilo, los programas típicos que ahora le ponen, por ejemplo el típico, lo que decía el profesor, el data logger, este tipo de cosas son, digamos que son aplicaciones básicas. Pero ¿por qué LabVIEW se ha convertido en uno de los lenguajes de programación que más, digamos, avance ha tenido? Porque precisamente ellos, o National Instruments, que son los que hacen que desarrollan el software, digamos que trabajan el software, pero se dedicaron también mucho a manejar mucho tipo de cosas pues que van relacionadas al software, pero que son, digamos, viables. Entonces les quiero mostrar que, digamos, LabVIEW maneja toda una plataforma dedicada a la adquisición de datos. ¿Sí? O sea, LabVIEW es fuerte, digamos, el fuerte de LabVIEW es toda su parte de adquisición. Tiene toda una gama de tarjetas, cada una, digamos, tiene unas características primordiales, digamos, que se diferencian de las otras, pero básicamente son tarjetas que donde le podemos conectar varias señales, podemos hacer todo el tipo de acondicionamiento que nosotros queramos y finalmente podemos hacer visualización. Digamos que para la parte de electrónicos, el tema de programación de chips también está, pues LabVIEW también, digamos, se enfocó en este tipo de aplicaciones en embebidos. Esto es una Spartan, una FPGA, y LabVIEW tiene la capacidad de instalarlo, al instalarle un módulo, pues básicamente programar este tipo de aplicaciones en embebidos. A nivel de robótica, digamos, también ha tratado LabVIEW desarrolló, o National Instruments desarrolló la parte de programación de los kits Lego y NXT. Estos kits pues tienen otro software de programación, pero también se pueden programar en LabVIEW. A nivel de robótica también ha innovado. Hoy en día, digamos que se puede programar cualquier tipo de hardware o cualquier tipo de dispositivo con LabVIEW. A nivel de robótica ha tenido avances, digamos que aparte a nivel de simulación, toda la parte que es, digamos, para los que les interesa el tema de simulación, SolidWorks, este tipo de cosas también se ha podido hacer. Uno básicamente hace una simulación, un prototipo de una máquina, el LabVIEW se puede probar y finalmente, pues digamos, los desarrolladores se arrancarán con su prototipo. En temas relacionados con visión artificial también ha innovado, y en general la plataforma de National Instruments, pues digamos que tiene o abarca mucho de los campos que pues ustedes manejan, hablando, digamos, directamente de los temas que nos interesan a nosotros en estos momentos, que son pues energías alternativas. Han tenido, digamos, muchos avances. Hay muchos casos de éxito. De hecho, pues les quiero comentar
digamos que ellos manejan un concurso, la empresa National Instruments maneja un concurso pues, de aplicaciones, y el año pasado se la ganó un colombiano, un señor Davis de los Andes, que desarrolló un simulador para tratar de medir o hacer un simulador en tiempo real sobre calidad de energía de las señales. Él se ganó pues esa aplicación, y a nivel mundial, digamos, se han desarrollado varios proyectos relacionados con energía eólica, solar, todo ese tipo de cosas se ha desarrollado bastante avance. Bueno, listo. Digamos que se me olvidaba que porque usar LabVIEW, digamos, LabVIEW tiene, digamos, si algunos no lo conocían, digamos, nosotros tenemos, la universidad cuenta con la licencia completa, una licencia académica, digamos, que solamente hacer el contacto con digamos, quien es la persona encargada, que en este momento pues, es el profesor Giovanni Bermúdez. Pero a nivel de licencia tenemos una licencia académica full, o sea, digamos, tenemos casi la mayoría de los módulos, hay uno que otro que no lo soporta, pero digamos que si ustedes digamos arrancan o quieren desarrollar algún proyecto, solamente es digamos generar el contacto con el profesor, y el tema de la licencia digamos que ya está solucionado por parte de la universidad. Bien, entonces digamos que la lección 2, o hacia donde va enfocado digamos la parte central de esta charla, es a conocer el entorno de programación del LabVIEW. Entonces, básicamente lo que vamos a explicar o vamos a atender en esta lección es, bueno, pues primero conocerlo, qué tiene, qué no tiene, qué se puede hacer. Vamos a conocer partes de programación. Vamos a usar cómo se puede crear un proyecto, cómo arrancar desde cero un proyecto, y básicamente lo importante es conocer cómo funciona. Vamos a ver también cómo se puede ejecutar un bake. Entonces, si quieren, ustedes ya tienen abierta entonces la plataforma. Entonces, tal cual, digamos que yo tengo una versión avanzada, ustedes tienen la versión 8.5, hay unos ligeros cambios, pero la idea es que esta es la pantalla inicial. A mano derecha de ustedes, a mano izquierda de ustedes van a encontrar digamos la misma configuración. Tenemos una ventana donde vamos a poder primero pues crear un BI. De pronto les quiero enfocar acá un programa desarrollado en LabVIEW, digamos que se conoce como un instrumento virtual. Entonces quiere decir que un programa desarrollado en LabVIEW va a tener una extensión .bi. Quiere decir que cualquier cosa que ustedes encuentren con una extensión .bi quiere decir que es un programa desarrollado en LabVIEW. Entonces básicamente el primer pantallazo que a ustedes les aparece a mano izquierda es primero pues crear un programa, crear un BI en blanco, después crear un proyecto desde ceros, y en alguna parte debe aparecer Por la versión. sí, ejecutar una plantilla. Es decir, LabVIEW, digamos, National se ha preocupado en que ustedes no arranquen desde cero alguna aplicación, sino que tiene, digamos, algún cierto tipo de plantillas, adquisición de datos, cosas por ese estilo, para que ustedes seguir o den un primer vistazo a cómo se hace, y ya ustedes pues ejecuten sus propias aplicaciones. Pues el temario de la lección y instrumentos. ¿Qué diferencia un proyecto en blanco y un multiproyecto en blanco y un blanco? Sí, listo. Sí, pues más adelante digamos que les muestro, pero digamos que para darles una aproximación, un BI en blanco, como les digo, es simplemente una aplicación en específico. Es decir, por ejemplo, una aplicación, si quieren vamos abriendo en la carpeta. La carpeta que les pasé, el que hice navegando por la
Entonces, digamos, para continuar, un BI en blanco es precisamente un programa que se ejecuta en LabVIEW, un BI que cumple una función, es decir, un BI que suma los números o que multiplica los números y cosas por ese estilo. Un proyecto realmente ya es una instancia donde nosotros ya podemos tomar varios BIs, podemos unirlos en una sola ubicación. Es una ubicación virtual que nos dice básicamente, usted tiene un proyecto que va a hacer tal cosa, necesita tener tales archivos, necesita tener tal BI, tal BI, tal BI, y aparte de eso puede, digamos, adicionar cosas externas, ¿sí? Digamos, los archivos de ayuda que son tan importantes a la hora de desarrollar un proyecto. Además, desde el proyecto pues se puede interactuar con todo lo que es los hardware, los dispositivos externos, las tarjetas de adquisición, todo este tipo de cosas. Mientras que el BI en blanco pues es simplemente eso, un BI que solamente pues cumple una función. Entonces digamos que son los temas pues que les iba a mostrar. Les comentaba acerca de los BIs, algunas partes de un BI, cómo se inicia un BI. Vamos a ver, digamos, para que el profesor entienda un poco más acerca del desarrollo de los proyectos, qué es un panel frontal, qué es un diagrama de bloques, cómo, digamos, podemos buscar controles, qué podemos hacer con las diferentes herramientas que se manejan y básicamente el comportamiento del audio. Entonces vamos a tomar el ejemplo que ustedes tienen ahí. Y vamos a identificar básicamente tres partes, digamos, esenciales del programa. Un programa en LabVIEW, ¿de qué se compone? Bien, entonces un programa en LabVIEW se compone, en esencia son dos ventanas, que son las dos ventanas que ustedes tienen ahí, en donde una pues es una pantalla en blanco donde que se llama diagrama de bloques. Para que ustedes me entiendan, es donde va programado, donde ustedes colocan todo lo que es funciones, algoritmos, o sea, visualmente ahí o programáticamente ahí es donde ustedes realizan la programación. La parte gris es una ventana que se llama panel frontal. El panel frontal es toda la parte de visualización de la información. Es decir, nosotros queremos ingresar datos, pues simplemente se va a hacer por el panel frontal internamente. LabVIEW se comunica con el software que ustedes tienen, con lo que ustedes hayan hecho de programación y realiza pues la ejecución de lo que ustedes quieren. Visualización de datos, entonces todo lo que es visualización, entrada de datos se va a ver reflejado pues en el panel frontal. En este ejemplo vemos un panel frontal que se compone de una gráfica, simplemente vamos a graficar simplemente unos datos, un control de tiempo y un control de un indicador numérico, un indicador de muestras. Internamente, como les decía, este programa va ligado al diagrama de bloques, que es directamente donde se realiza la programación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta, por ejemplo, es la representación de la gráfica que ustedes ven acá. Quiere decir que todos los datos que le lleguen acá van a ser internamente conectados al panel frontal y nosotros pues los vamos a ver directamente acá. Digamos, otra cosa del panel frontal es que en modo de ejecución realmente es lo que nosotros vemos. El otro es simplemente el entorno de donde se ejecutan los códigos, el entorno de programación. Y existe una tercera parte que está ligada al icono. El icono es simplemente una representación visual del BI, una representación. Generalmente cuando uno hace, digamos, proyectos, lo que hace es crear muchos BIs, a lo que nosotros le llamamos o se le conoce como sub-BIs, que son, digamos, la analogía con lenguajes de programación normales. Digamos que sería son funciones, diferentes funciones que ustedes realizarían.
merced hace una aplicación para lo que quiere. Su merced, si quiere hacer una calculadora, usted saca el botoncito, le coloca un botón para que multiplique, uno para que sume, uno para que reste. Lo va cuadrando acá en el panel frontal. Y si usted quiere hacer eso, con las lo puede hacer, pero también puede cuadrar un botoncito para que tome señal. Puede cuadrar un botoncito para que le haga la evolución a la. Por ejemplo, aquí le vamos a dar correr. Su merced, si quiere, puede hacer aquí un multímetro, un osciloscopio. Es como la unión entre un instrumento, se llama instrumento virtual. Claro, no se alcanza a ver. Listo, ya, hace mejor. No sé dónde se apaga, Si se puede apagar, sí, sería. Se apagaron. De pronto apaga también los de los presentes. Abajo, una no. Ahí. Ah, pero se apaga. No, pues quitemos tubos. Ah, se apagan las luces. No, préndela y bajamos los tubos. Más fácil. Súbase y baja. No, pero párese en el asiento. Párese en el asiento. No, eso no está ahí. Lo giro un poquito. Que no vaya a caer, hermano. Listo. ¿Qué pasó? ¿Está mojado? Desde que no esté mojado. Listo, vamos a mirar esa aplicación. Listo, entonces digamos que continuando, digamos para los que no estaban viendo bien, les estaba comentando que un BI, un programa en LabVIEW, consta de tres partes en esencia. ¿Sí? Una es, digamos, la ventana de panel frontal, es digamos la que ustedes ven en fondo gris, que es toda la parte de visualización e ingreso de datos. Es todo lo que nosotros vamos a ver en nuestro programa, pues lo vamos a visualizar en esta plataforma, en esta ventana. E ingreso de datos también digamos que lo vamos a hacer de esta forma. Tiene una ventana, es una ventana con, digamos, ustedes pueden hacer el intercambio ahí manualmente con control E también, o pues manualmente lo pueden hacer. Es una pantalla en blanco que básicamente lo que tiene es el entorno donde nosotros pues vamos a poder ingresar todo lo que son funciones. Todo lo que querramos que el programa haga, pues simplemente lo vamos a poner en esta ventana. En este ejemplo que les pasé, simplemente hay un pequeño ejemplo que lo que hace es que este tipo de estructuras, digamos que las vamos a ver más adelante, pero para que ustedes, digamos, se vayan haciendo una aproximación a lo que es, pues les comento que lo que se ve ahí es una simple, una estructura for. Lo que se ve pues en este momento resaltado es una estructura que se va a ejecutar un número de veces, que ese número de veces es el que voy a ingresar en el control número de muestras. Quiere decir que en este ejemplo esta ejecución se va a ejecutar 10 veces, e internamente lo único que estoy haciendo es generar un random y graficarlo cuando acabe la ejecución del programa. Y digamos que a la ejecución del programa simplemente lo que tiene acá es un retardo para que, digamos, no sea tan rápido la ejecución y ustedes puedan visualizar lo que ocurre. Tiene una tercera parte, digamos que no es tan importante, pero en ciertas ocasiones sí, que es una parte dedicada al icono. ¿Cómo es la forma en que nosotros, si lo vamos a utilizar en otro tipo de proyectos, vamos a poder visualizarlo? ¿Sí? Entonces, si quieren,
abran el Y siguiente. gráfica la zona. El rango del tercer video. Esto. Entonces es la pantalla que yo les mostraba, el panel frontal, el diagrama de bloques y el icono, la paleta de iconos de conectores. Entonces están ¿Qué hace falta? abran el programa que dice Time Survey. Les comentaba entonces que a nivel de programas nosotros podemos hacer un survey que a nivel, digamos, de programación típica es una función que nosotros, digamos, lo que hacíamos era declararla y en alguna instancia de tiempo la llamábamos. Es exactamente lo mismo, sino que en este tipo de programación, como es un lenguaje de programación gráfica, pues lo que vamos a tener es un subdiagrama, un survey que se encargará de cumplir esa función en cierto tipo de cierto tipo de instancias dentro de lo que lo utilicemos. Entonces en este survey simplemente lo que se encarga es devolvernos la fecha actual, digamos, en la fecha, la hora y la fecha actual pues a la hora que se corrió. Acá digamos que yo ya diseñé lo que es el icono representativo a esa función. Sí, entonces es un icono que representa básicamente la función. Esto, digamos, es un tema importante, se verá mucho más adelante, digamos, la importancia de programar bien y de aclarar todo lo que se usa, ya sea visualmente y en códigos también. Ok, entonces si quieren ustedes, digamos, pueden hacer una ejecución, digamos, más adelante les voy a mostrar, digamos, cómo se ejecuta, pero ustedes van a ver que tiene el panel de control tiene una barra de herramientas y el diagrama de bloques tiene también una barra de herramientas. Si nosotros queremos hacer ejecución del programa, pues contamos con, digamos, varios botones. Les voy a hacer, digamos, una aproximación sencilla, pero como les digo, más adelante ya la vamos a ver. El LabVIEW tiene, digamos, varios modos de ejecución. Uno es una ejecución simple, en donde nosotros le vamos a dar solamente un run y él se va a ejecutar. Tiene una función, un modo de ejecución continuo, donde él va a seguir operando todo el tiempo. Y esta digamos que es, digamos, son las 4 paletas importantes, que esta es la de abortar cualquier tipo de programa y pausar. Entonces en este tipo de, digamos, en este ejemplo, lo que quiero hacer es una gráfica que tenga 10 muestras. Le voy a poner un retardo de 1 segundo y simplemente pues voy a poner a graficar. Como son 10 muestras, cada una en segundo, pues va a durar aproximadamente 10 segundos. Entonces esta es, digamos, la representación visual de un programa. Claro, porque es un random. Sí. No les va a salir igual. Sí, o sea, esta función que ustedes ven acá es un random, va a generar un número aleatorio, solamente que lo único que yo dije es debe 10 números de esos Para que se y visualizarlos. Entonces Porque esa es la representación que se ve acá en esta gráfica. Así es básicamente que funciona. Más adelante, digamos, les voy a explicar más acerca de las formas de programación y de ejecución. Por ahora, digamos que me interesa más que, digamos, entendamos de qué se compone un programa, un survey. Entonces, digamos que en este tipo, en esta instancia, pues digamos que ya es claro que un programa consta de un panel frontal y un diagrama de bloques. La siguiente parte que me gustaría, pues, digamos, mostrarles es la creación de un proyecto. Lo que acabamos de probar, como ya les comentaba, es simplemente un programa que hace una función.
En este caso, o el siguiente paso que vamos a realizar es la creación de un proyecto. Como les decía, un proyecto no es más que la recopilación de toda la información, todos los programas que nosotros vayamos a utilizar para realizar un proyecto. Solamente representa pues un espacio virtual, digamos que esto es importante, no es que un proyecto, digamos, guarde, no, es decir, nos una toda dentro de una carpeta, sino que lo que hace el proyecto es simplemente hacernos o redirigirnos a donde están cada información o cada programa. Un proyecto se identifica con la extensión LBPRO, es decir, que cuando ustedes vean esta extensión está haciendo referencia a un proyecto. Entonces vamos a ver básicamente cómo se crea un proyecto, cómo creo un BI desde un proyecto. Si yo, por ejemplo, creo un proyecto y recordé que hace muchísimo tiempo tenía un BI, ¿cómo, digamos, lo puedo adaptar a ese proyecto? ¿Cómo puedo guardar un proyecto? Y, digamos, ¿cómo puedo crear o cómo puedo organizar un proyecto? Mediante la creación de carpetas. Y, digamos, la última parte va enfocada a que, como les digo, que es un espacio virtual. A veces el proyecto nos dice, sí, el BI está ahí, pero físicamente o digamos dentro de las computadoras no sabemos dónde está, entonces digamos que hay una funcionalidad para buscar dónde se encuentra ubicado pues, el programa como tal. Entonces para que pues continuemos con la aplicación, ustedes vamos a hacer el siguiente paso. Pues ustedes van a ir a File, News. Estos, digamos, son los pasos básicos para crear un proyecto. Sí, Empty Project. Les va a preguntar, esto digamos es importantísimo, les va a preguntar que como ustedes ya tenían un programa, digamos, funcionando, que es el de la gráfica anteriormente, simplemente les va a preguntar si quieren que ese programa lo agreguen, simplemente lo agreguen al proyecto. Entonces yo le voy a decir que sí, que yo quiero que entonces el programa quede agregado ahí. Me va a abrir inmediatamente una ventana que es básicamente la ventana de donde voy a visualizar mi proyecto, ¿sí? Como les comentaba, es digamos la ubicación o es la forma donde yo voy a visualizar qué programas tengo en estos momentos y cuáles puedo utilizar. Entonces básicamente consta de un proyecto tiene, digamos, una rama principal, que es la rama general donde va a quedar incluido todo. A nivel del proyecto nosotros vamos a tener, digamos, varias cosas o varias instancias de ejecución de un BI. Recordemos que el AdBlue es totalmente abierto a otro tipo de plataformas, a otro digamos a robots o a otro tipo de sistemas embebidos. Entonces quiere decir que en este caso estamos solamente visualizando todo lo que está relacionado con el computador, ¿sí? Entonces quiere decir que estos archivos están relacionados a un proyecto que yo estoy ejecutando en mi computadora. Si yo tuviera, digamos, otro archivo, digamos una DAC, que digamos es lo que es una tarjeta de adquisición, que digamos es lo que vamos a ver después, simplemente lo que haríamos es, bueno, las DAC no se registran acá, pero sí otro tipo de dispositivos como, bueno, ellos manejan unas plataformas muy robustas que son muy compartidas. Básicamente consta de 4 partes, ya les había comentado. Entonces la primera es, digamos, una descripción general del proyecto. La segunda es toda la ramificación que tenemos. Entonces recordemos que en este caso estamos viendo sobre el computador, pero si tuviéramos otra instancia, otro hardware, simplemente veíamos acá otra ramificación. Vemos la parte de los algoritmos que nosotros estamos utilizando en estos momentos.
En estos momentos pues tenemos los dos únicos programas con los que hemos estado trabajando. Pues el primero que les dije que cargaran y el segundo. Tiene una paleta dedicada a dependencias, que son todos los pequeños programas, pequeños archivos que no son visuales para el usuario, pero que son necesarios. Es decir, de pronto alguna librería, alguna DLL, cosas así, van a quedar ingresadas ahí. Y tiene una parte de Build Specification, que lo que hace es básicamente una paleta dedicada, eso lo vamos a ver después también, pero está dedicada básicamente a la hora de ya ejecutar, por ejemplo, crear un ejecutable, crear un instalador en otra computadora, todo ese tipo de cosas la vamos a hacer, digamos, en esta instancia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de integrar lo que les decía acerca de los subbase, acerca de la programación. Entonces vamos a abrir desde el proyecto, vamos a darle doble clic al primer programa que nosotros teníamos, que era navegando por LabVIEW. Entonces el siguiente paso es, entonces también podemos abrir el segundo. ¿Qué abrimos qué? A ver, primero, el navegando por LabVIEW desde el proyecto. Para sumarse la cuenta. No, ahora aquí, por acá. ¿Abrir qué? Navegando por... Sí, navegando por LabVIEW desde el proyecto. Acá, sí. Listo. Listo, entonces digamos que la siguiente parte que me interesa es, digamos, toda la parte, pues que ustedes aprendan, me interesa que ustedes aprendan, es, digamos, toda la parte de ingresar, digamos, funciones. Yo les comentaba que el BI Time to BI cumple una función en específico, que esa función es devolvernos la fecha y la hora en que se ejecutó ese programa. Entonces me interesa que, por ejemplo, ustedes ya tienen este programa que crea esa función. ¿Cómo podemos, o sea, si yo ya sé que ese programa cumple esa función, cómo puedo utilizarla en otra instancia del proyecto, o en otro proyecto, o en otra aplicación? Entonces simplemente, entonces les comentaba que vamos a tener el programa navegando, el general. Entonces a este proyecto que ya habíamos hecho, que ya habíamos como ejemplo, lo que vamos a hacer es adaptarle la funcionalidad del SUBBI que les sabe, pues, que ya teníamos, que es el del tiempo. Entonces digamos que hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo drag and drop, simplemente tenemos el proyecto, tenemos el BI que vamos a trabajar, simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar, soltar el diagrama, el programa. ¿De dónde lo cogió, mano? Del proyecto, de la ventana del proyecto. ¿Sí? Ten. De acá. Entonces lo que hacemos es generar el drag and drop, arrastrar y soltar. Pues ya sale. Pues ahí ya queda visualizado. Si no hay que visualizar qué tiene, pues simplemente le doy. No, porque a nivel de, o sea, lo que pasa es que hay una falta terminal. O sea, a nivel de código, lo único que hicimos fue colocarlo ahí simplemente estaba. No, porque digamos que eso es un BI que cumple una función. O sea, digamos que lo que queremos ahorita es visualizar lo que haga esa función, pues ahí toca, digamos, hacer todo lo otro. Bien, entonces esta es la forma
de nosotros integrar funciones a un programa. Entonces, en este ejemplo lo que se hizo fue, como les digo, teníamos el programa general que genera las gráficas, le adaptamos el programa que hace la función de devolvernos pues precisamente el indicador de tiempo. Digamos que lo que ahora nos interesa es, bien, acá está digamos el programa, pero cómo podemos visualizar o cómo podemos digamos integrarlo al proyecto como tal. Tenemos que hacer algo con él. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tratar de visualizar ese tiempo, ese dato. Entonces lo que vamos es a cablearlo hacia la salida del ciclo. Y cablearlo es simplemente jalarlo o de... Sí, o sea, ustedes digamos que... Aquí salió punteado y ahí le sale línea continua. Entonces digamos que vamos a recordar lo que habíamos hecho ya en el SUBVI. En el SUBVI... Ahora que están haciendo lo que yo me quedé Están- arrastrando el... No, están cableando de aquí para allá. Vamos a cablear. Arrastramos y lo soltamos. Pero es así. Entonces vamos a recordar la funcionalidad que hacía SBI. Entonces, si nosotros queremos visualizar esa funcionalidad, simplemente lo que hacemos es darle doble clic y visualizamos internamente lo que tiene. ¿Sí? Entonces, ahora lo que necesitamos es simplemente ver algo o ver cuál es la forma de ver esos datos que nosotros teníamos en ese SUBVI ya en este. Pues simplemente en la paleta que dice Current la vamos a cablear hacia afuera del ciclo. Su merced le pasa por encima y cuando encuentre el punto, ahí sí le pica. Pero fíjese cómo queda. Ahí, ¿sí? Ah, bueno. Y lo que vamos a hacer acá, digamos en este túnel, es clic derecho, crear indicador. Ok. Ya digamos les comento más a fondo que es todo este tipo de cosas de controles, indicadores, pero por el momento digamos que me interesa es que digamos sepan cómo integrar otras funcionalidades a un programa general. Ya saca los datos. ¿Listo? Ya está. Listo, entonces si quieren ya pueden hacer de nuevo la ejecución que habíamos hecho, después de 10 muestras en un segundo. Sí, acá. Ya vamos acá en... Y lo que vamos a hacer es pues, metiendo un programa antiguo a otro, a este que estamos así. Pero ese programa que es lo que nos va a hacer, no sé todavía. Pero ya, Esa graficar Este programa lo único que hace es devolvernos el tiempo en donde se ejecutó. O sea, ese programa puede ser cualquier otro. sí, listo, no me queda claro. Entonces, simplemente vamos a cablearlo hacia afuera del ciclo. Sí, Vamos a crear un indicador. Un indicador. El indicador es la forma de visualizar nosotros los datos. ok. Y vamos a, digamos, a darle otra vez pues, ejecución. Ok, venga. Hágale. Sí, ya, entonces, uy, ¿qué es eso? ejecutar. No, pero esta mete de acá, mete de la ropa. Pero no la ha traído. ¿Mm? Sí, en los sales médicos. Lo que hicimos fue tomar el tiempo. Cuando le damos a ejecutar, cuando creamos uno en el bloque, automáticamente él lo crea también en el panel. Entonces Pero yo hice una gráfica, pero no vi el cambio. O sea, ahí le dice a qué hora se tomaron los 10 datos. Este control que se genera, ustedes lo pueden expandir.
para que les genere la hora exacta en donde se generó cada muestra. Yo en este caso pues simplemente seleccioné 5 datos, 5 muestras a un segundo, y acá vemos simplemente la hora a la cual se registró esa ejecución. Pero la pantalla que aparece ahí es la última. ¿Esta de acá? Sí, esa gráfica. Esta es la que ya teníamos. Ah, ok. Esta es la que teníamos en el primer programa, que no se le hizo ningún cambio. Veamos que No. La gráfica que nos está mostrando es el último dato. Muestra los 5. ¿A los 5? Los 5 graficados. Entonces acá está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Graficados en tiempo. Ya. Sí, si le da nuevamente, pero por el random. O sea, vuelve y toma otro random, entonces da otros puntos. A otros valores, sí. Da otros valores. Y actualiza lógicamente pues el registro de tiempo. Ah, ok. Listo, entonces digamos que el siguiente paso importantísimo pues es guardar todo lo que hemos hecho. Entonces en el proyecto contamos pues con este icono que es guardar todo. Entonces recordemos que un proyecto consta de una extensión, o sea un proyecto como tal que tiene extensión .lbproc y todos sus subdays que se generan. Entonces en estos momentos yo le voy a dar simplemente proyecto 1 y lo voy a guardar. Sí, le damos cualquier nombre y lo guardamos. Y ahí guarda también los days que se cargaron. Sí. O sea, digamos que no es propiamente digamos una guardada Oficial. digamos directa. Pero entonces lo que yo le comentaba era que este proyecto lo que hace es ligarme la ubicación de ese DAI. O sea, no es que este proyecto esté guardado en una carpeta en específico, pero sí me va a decir, usted utilizó tal DAI, yo le muestro que usted luego simplemente lo está utilizando. Yo quiero correr ese proyecto en el computador, necesito también tener los dos days. Sí, necesita tener los dos dates y ahí hay un tema, digamos, en ubicación de archivos físicos, pero que se soluciona, por ejemplo, si lo queremos llevar a otro computador, eso se soluciona creando, por ejemplo, un instalador. Calcular el instalador, si él integra directamente los archivos y lo que uno hace en el otro computador es instalar un ejecutable y ya llama los archivos y ahí se ejecuta. Entonces, como les digo, este proyecto se puede cerrar. No lo habíamos guardado, no, pero debe ser otro que creamos por ahí. No me lo canto, hay como 5 por ahí. Se puede cerrar y digamos ustedes a la hora de continuar con el proyecto, digamos que no van a abrir cada BI por aparte, porque supuestamente ya ustedes armaron un proyecto, entonces tienen que abrir la extensión ligada al proyecto, que se reconoce pues con este icono que ustedes ven acá. ¿Tienen mis documentos? Entonces yo al momento de abrirlo, él me va a llamar los dos programas que tengo pues en estos momentos, y es decir, lo que ya teníamos hecho. Bien, entonces esta es la forma de nosotros trabajar con archivos y trabajar con proyectos pues en LabVIEW. Hay otro tipo de cosas que digamos son adicionales y es más para organizar el tipo de información,
y es, por ejemplo, la forma, tengo otro proyecto, tengo otro BI, entonces quiero adicionarlo. Entonces, por ejemplo, entonces ustedes le dan, separan, digamos, en su instancia actual, pues es su computador. Entonces lo que hacen es, bueno, acá digamos hay varias cosas que se pueden hacer. Una es, digamos, crear un nuevo BI. Yo tengo un proyecto, ya lo tengo funcional, pero me hizo falta, digamos, otro sub-BI que cumpliera otra función. Entonces yo puedo crear otro BI que me diga, puedo hacer otro programa y puedo integrarlo. ¿Sí? Entonces acá puedo, digamos, generar otra vez el random. Si yo quiero generar otra vez el random y visualizarlo. ¿Sí? Otra funcionalidad es que yo también ya tengo otro BI y lo quiero, digamos, importar. Entonces también se cumple con, esta vez no le vamos a dar nuevo, sino le vamos a adicionar fila, adicionar archivo. Entonces, si quieren, vamos a adicionar el que dice área de un triángulo. Bien, entonces digamos que en esta instancia a nuestro proyecto lo único que se le hizo fue adicionarle digamos, otro programa que tiene otra función, digamos que la vamos a ver más adelante. Pero este era el tema, digamos, importante, el tema de manejar ustedes los archivos y el tema de la organización, más que todo, que es digamos, importante a la hora de desarrollar un proyecto. Digamos que voy a continuar un poco con la presentación. Esta era pues un ejemplo de una descripción de un proyecto. Entonces básicamente es la misma ventana que ustedes tienen allá, donde está el proyecto, sus programas. Entonces, en el mismo proyecto podemos abrir el BI que se llama área de un triángulo. Entonces, digamos que ya conociendo de qué se compone un BI, qué tiene, vamos a, digamos, a ahondar, digamos, en qué se puede hacer con ellos. ¿Sí? Entonces vamos a comentarles, o les voy a comentar que a la hora de, digamos, hacer o realizar un programa como cualquier otro programa, o como cualquier otro, digamos, un programa en otro lenguaje de programación, vamos a contar con, en este caso en LabVIEW, se le llaman controles e indicadores, que digamos que ustedes ya a lo largo de estas prácticas que ya hicimos, ya interactuaron con ellos. ¿Sí? Entonces le llamamos controles a todo lo que es manipulación por parte de ustedes, es decir, por ejemplo el caso donde ustedes le ingresaban el número de muestras, eso es un control, porque ustedes como usuario le dieron un número para que se ejecutara. Y es un indicador, la parte que precisamente nos muestra los datos. Entonces, por ejemplo, la gráfica que ustedes vieron es un indicador. Entonces, vamos a hablar de el tipo de controles y el tipo de indicadores que tiene el ARPA. ¿Sí? Entonces, digamos que los más básicos es un control numérico. Control numérico, pues básicamente lo que es simplemente una representación numérica. Donde ustedes la vieron, simplemente
cumple la función, pues ustedes en la parte de arriba ven el control numérico y en la parte de abajo el indicador numérico, ¿sí? Entonces en este tipo, digamos que en esta etapa de la presentación ya es necesario identificar qué es un control y qué es un indicador, a pesar de que los dos sean digamos numéricos o representen un mismo tipo de datos. En esta presentación vemos, digamos, los tres tipos de controles e indicadores más importantes. Entonces, como le digo, está el primero, que es el control numérico. Ese control numérico, como ustedes saben, se puede representar en 16 bits, en 32, en todo este tipo de cosas que uno ejecuta en doble precisión, que uno ejecuta pues en otros lenguajes de programación. Contamos con un control e indicador booleano. Entonces, booleano, como su palabra lo dice, es simplemente un falso verdadero. En aplicaciones, digamos, es muy importante porque pues generalmente se utiliza para visualizar cuando cosas están activas o cosas por ese estilo. Un control e indicador tipo string, ¿sí? Tipo carácter, es decir, nosotros tenemos un control tipo string donde nosotros vamos a ingresar texto y un indicador tipo string, vamos a visualizar ese texto. ¿Sí? Entonces es básicamente digamos, de qué se compone en los diferentes tipos de datos pues en Latin. Entonces en el programa que ustedes abrieron se llama área de un triángulo. Entonces vamos a tratar de identificar, digamos, estos dos tipos de controles pues que les comenté. Entonces el primer pantallazo que nosotros vemos básicamente son tres. O sea, tenemos dos controles y un indicador. En la parte de panel frontal, digamos que no es tan fácil de observar cuál es control y cuál es indicador, pero digamos que uno se acostumbra a que cuando es un control numérico, pues el tema de las flechas pues es importante, y el tema del indicador pues no tiene las flechas, es una forma de identificar. Pero realmente cuando realmente la forma de uno identificar si es un control o un indicador es en el panel frontal, en el diagrama de bloques, perdón. Porque esto está entrando y entonces cada control e indicador nos visualiza, nos muestra cuál va a ser su flujo de datos. Entonces digamos que por lógica tenemos que si es un control, pues su flujo de datos va a ir desde el control hacia internamente el programa. Entonces siempre que veamos un control o un tipo de indicador con una flecha hacia adelante, pues vamos a simplemente identificar que ese es un control, ¿sí? Y el indicador pues es totalmente digamos análogo, simplemente un indicador lo que hace es recibir datos y visualizarlo. Entonces el indicador siempre va a tener una flecha llegando, ¿sí? Entonces esa es la forma de identificar un control, un indicador. En este caso solamente pues hice indicadores numéricos, pero pues podemos digamos utilizar los otros. En este caso voy a empezar digamos a importantísimo también, digamos son controles e indicadores, pero también tenemos constantes. A la hora de programar el tema de las constantes pues es también importante, ¿sí? Entonces en este ejemplo vemos una constante, bueno, en general les comentaba que el BI lo único que hace es sacar el área de un triángulo, ¿no? Entonces tenemos la base por la altura y sobre 2, que en este caso pues la representé multiplicado por 0.5, pero lo importante es que se visualiza el tema de las constantes, ¿sí? Entonces vemos una constante representada por 0.5. Digamos cuál es la diferencia con el resto, que como es una constante a nosotros no nos interesa visualizarla. Quiere decir que una constante no tiene representación en el panel de control, ¿sí? Entonces, a diferencia de un indicador que nosotros podemos dar el doble clic
tenemos representación en el panel de control, y los controles también tenemos representación en el panel de control. ¿Por qué? Porque simplemente hay interacción con el usuario. Sí. Sí. No, se actualizan inmediatamente porque la programación está ligada. Entonces, por ejemplo, coloquemos un indicador booleano. Sí, entonces ustedes le dan clic derecho, acá hay una paleta que se llama booleanos y encuentran este indicador. ¿Sí? Esta es la representación en el panel frontal, y si ustedes le dan doble clic, inmediatamente aparece su representación en el diagrama de bloques. ¿Dónde lo puso acá? ¿Dónde lo puso? Acá no, sáquelo y arrastrarlo cuando su se quiera. Cuando ya lo colocan en uno, aparece en el otro. Ok. Dale doble De clic. pronto a ustedes les aparece grande, Doble clic. Ya. Está cambiando. les aparece así de pronto. Ah, que todavía no hemos conectado. No, pero es que eso me se pasa. Leo. Sí, ya que eso. Ah, pero se pega acá. Pega allá. En cualquiera de los dos lados. Pero tengo que conectarlo, ¿cierto? No, Sí. todavía no. Ok. Ok, si toca conectarlo al... Sí, en este momento es un control, digamos, en blanco, o sea, no está haciendo ninguna funcionalidad. ¿Cómo podríamos adaptarlo? Como es un control booleano, pues podríamos decirle, por ejemplo, que si tal número es mayor a cierto umbral, pues simplemente se active. Entonces podemos usar, por ejemplo, bueno, digamos que voy a ahondar para entrar de una vez en este tipo de cosas, es ¿dónde encontramos las funciones? Ok. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos las funciones tanto en el diagrama de bloques, tanto en el panel de control? En este momento pues solamente hemos visto ejemplos, pero ustedes desde cero pueden comenzar una funcionalidad. Ustedes le dan clic derecho Sí. en el diagrama de bloques, Sí. Y ahí sale la operación. todo el tipo de funciones que pues ustedes necesitan. Ustedes deben tener, digamos, una paleta básica. Yo tengo pues paletas adicionales porque digamos que yo tengo ciertos módulos adicionales que es para trabajar, digamos, otras cosas. Entonces, digamos básicamente les comento, tengo toda la paleta de FPGA, la paleta dedicada a control. Más abajo están otro tipo de paletas. Sí, está todas las fórmulas, todo lo que se me hay un muñeco para acá. Mayor, pero lo vamos a poner acá. Listo, entonces digamos que las funciones importantes, pues como les digo, todo esto son funcionalidades adicionales. Como tenemos aquí Digamos que la forma, lo importante es el primer pantallazo que ustedes ven. Ustedes deben ver. ¿Y esto debería hacerlo? No, este es este. Si usted se para acá, él le cambia y le dice que hace cada cuadrito donde esté parado. Ok. ¿Y cómo sacamos este cuadrito? Con el botón de ayuda. En este aparece eso. ¿Y cómo se para hacer el panel? Acá. Uy. Windows, left or right. Bueno, a ustedes no se les visualiza bien, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a abrir, digamos, la paleta de funciones. Van a ir acá a este, digamos, clipcito que está acá. Le van a dar y acá le van a dar select all. Bueno, ¿Sí? bueno. Entonces otra vez. Sí, Ustedes sí. como digamos, esa es una instalación básica, es decir, está tan tal cual cuando se instala. Entonces lo que vamos a hacer es modificaciones para visualizar mejor los datos. Entonces en la paleta de funciones se van a ir acá a este pincito que está acá arriba. Sí. Van a,
digamos, presionar a desligar este botón que está acá, van a cambiar la forma en que vamos a visualizar la paleta. Y acá seleccionamos Select All, que simplemente es decirle al programa que quiero visualizar todas las paletas que tengo. ¿Sí? Entonces le damos OK, cerramos esta y volvemos a darle doble clic derecho. Listo. De esta forma sí vamos a tener todos los... Sí, de esa forma sí vamos a tener, digamos, toda la funcionalidad y vamos a ver todas las funciones principales, que es la que aparecen en el primer pantallazo que ustedes ven. Entonces, digamos, para hacer una aproximación, digamos, cerca, digamos, yo creo que en otra sesión vamos a ver toda la parte de estructuras, pero por el momento, digamos que nos interesa reconocer dónde está toda la parte dedicada a numéricos, reconocer dónde está toda la parte ligada a todas las operaciones booleanas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Operaciones entre booleanos, todas las operaciones que podemos hacer a nivel de caracteres, todas las operaciones que podemos hacer a nivel de arrays o vectores, que le conocemos en otros programas. ¿Cuál es esa, la de los vectores? Perdón. Esta acá. El vector, Array, que acá en listo. LabVIEW se conoce como array. Listo. Array de una dimensión. Entonces, les comentaba que pues queremos hacer algo con este botón. Entonces tenemos que ingresar a la paleta de booleanos. Pero primero vayamos a la de comparar. Y por ejemplo queremos comparar cuando un número sea mayor a otro. Mayor o igual. Sí, este es mayor o igual. Pues coloquemos mayor o igual. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, simplemente queremos que nos dé una alerta, por ejemplo, cuando la base, entonces lo que hacemos es cablearla, sea mayor, por ejemplo, a 2. Mire la fórmula. Nos va a dar acá un 1 cuando X sea mayor a Y. Entonces nosotros queremos que cuando la base sea mayor a la altura, nos prenda el bombillo. Entonces tengo que probar aquí, a ver si le funciona. Entonces ustedes Ya ven- quedando grabado, me toca grabar. Cada que usted le da run, quedan guardados. Está quedando grabado, listo. Entonces, en el panel frontal, pues simplemente pueden interactuar con los valores. Entonces tengo un triángulo con base 1, tengo un triángulo con altura 2 y simplemente lo ejecuto. Si cambio, por ejemplo le pongo base 3, altura 2 y ejecuto, se va a ver representado pues el control booleano como una representación true de lo que pasó, de lo que acabó de pasar. Y que quede correo. Pero es muy útil. Sí. Listo, entonces teníamos el LED que digamos que fue el que llamamos. Entonces esto es una representación numérica, simplemente queremos visualizar que haga algo, ¿no? Entonces vamos a dar clic derecho en la paleta de comparaciones. Está todo lo que es comparaciones de datos. Entonces, por ejemplo, yo escogí quiero hacer una comparación cuando el número sea mayor a tal. Entonces simplemente lo que hago es cablear. Acá voy a crear una constante, entonces clic derecho, crear constante, por ejemplo 3. Está en
Bueno. Sí, entonces ustedes pueden escoger, por ejemplo, igual, diferente, igual. Pero, bueno. Ok. Bien. Listo. Digamos algo muy importante, pues yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, es que LabVIEW tiene digamos una representación, como es un programa visual, pues tenemos una representación a nivel de color de todos los tipos de datos pues, que manejamos. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un color naranja o un color azul, estamos haciendo referencia a un control o un indicador numérico. Okay. Diferencia entre azul y naranja: el naranja representa números de doble precisión, el azul representa números sencillos, números de 8 bits. Entonces digamos que esto es importante, digamos que lo mencioné hasta ahora porque digamos que pues quería que ustedes más o menos detectaran ese tipo de comportamientos. A nivel de verde pues siempre vamos a encontrar lo que son controles booleanos o indicadores booleanos. A nivel de, en realidad es rosa, sino que por la presentación digamos se ve morado, pero en realidad es rosa, es todo lo relacionado con caracteres, string. Entonces, si volvemos pues al diagrama de bloques, ustedes van a ver digamos el cableado. Una cosa, el LED, ¿dónde es que sale? Ya, señor. El LED. Acá. ¿Qué necesitamos? El otro LED ahí. ¿Otro LED? Sí. Aquí, o sea, hay dos formas. Sí. Una vez. Entonces les voy a explicar la primera forma. La primera forma es irnos al panel de control. Sí. El panel de control, Sí. lo que pasa es que no hemos visto la paleta de control, pero está acá ok. básicamente. Ok, listo. ¿Sí? Booleanos sería seleccionar este LED. Hay otros tipos de personas. Sí, claro. Pues uno se quiere, no, lo quiere oprimir el botón, o si quiere correr el botón. Pero era rojo, no hay para que ok, listo. Acá Entonces cuando lo pongamos en el panel frontal, inmediatamente tenemos su representación en el diagrama de bloques. Ok. Aquí después también ponemos. Sí. Entonces digamos lo que les estaba comentando, el LabVIEW como es tan visual representa en forma de colores sus datos, todos los datos en los que ustedes trabajan. Entonces cuando ustedes ven una representación un cable en color naranja, pues ustedes relacionan eso con una operación numérica. ¿Sí? Entonces en una operación numérica pues podemos sumar, restar, todo este tipo de cosas que se pueden hacer entre números. ¿Sí? Pero entonces si ustedes se fijan, inmediatamente cuando hicimos la comparación, inmediatamente el cable pues pasó de color naranja a color verde. Lo que quiere decir que el dato cambió a un tipo booleano, un dato que simplemente va a llevar un true o falso. Entonces esa es la forma de ustedes visualizar pues qué tipo de datos, con qué tipo de datos se está trabajando. Los conecté porque están Les comentaba entonces lo del string. Pero es lo mismo que acá. ¿Ya está corriendo? Pues debe estar para ahora. No, es que se está color aquí. En la parte de abajo pues ese es una representación rosa que está ligada a los controles tipo string. Entonces hay otro tipo de controles indicadores, pero los veremos más adelante porque tienen digamos una funcionalidad diferente. Un string. ¿Sí? String de entrada. ¿Qué? No string de entrada. Para meterle más al poquito.
Es para colocarle Entonces, sí, en este punto, cálculo digamos que del lo área, importante un letrero. es que ustedes, digamos, puedan diferenciar con qué tipo de datos se trabaja, qué tipo de controles yo utilizo, qué es un control, qué es un indicador y digamos las dos instancias de trabajo que tenemos. En este caso es la instancia de trabajo relacionada con el diagrama de bloques y la instancia de trabajo relacionada pues con el panel de control. Entonces el panel de control tiene digamos la misma funcionalidad, tiene una paleta análoga, por decirlo así, donde vamos a encontrar todo lo que son indicadores. De pronto también nos toca hacer lo mismo que hicimos con la paleta anterior, que fue seleccionarla, seleccionar customize, cambiar visible y seleccionar todo. Entonces a nivel de panel frontal tenemos básicamente la analogía a la paleta que se ve en diagrama de bloques, ¿sí? Entonces tenemos los mismos numéricos, digamos que como esto está pensado a que un usuario vea, pues digamos que vamos a tener controles que tienen cierta funcionalidad. ¿Sí? Entonces por ejemplo vamos a ver un control que es un slider, es simplemente el subir y bajar un control. Vamos a poder ver pues un típico dial. Entonces aquí hay unos ejemplos de algunos controles típicos. Un botoncito para uno seleccionar, uno le cambia aquí el valor de 100, entonces ya no está 1000. Este es un control numérico, es decir, su función es numérica, digamos, es algo también para tener en cuenta. Otra cosa es que visualmente se vea como si fuera un dial, por ejemplo, pero internamente, o sea, digamos, su función es numérica. Sí, otro tipo de controles. Si el dato es un número, yo lo puedo conectar a uno de los números. Si el dato es de texto, por ejemplo, tenemos la paleta booleana. En la paleta booleana vamos a tener toda la función, todos los tipos de datos booleanos, pero relacionados con los controles. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, botones. Entonces es un control booleano que nos va a decir simplemente que está trabajando con una aplicación on off, ¿sí? On off. Este tiene un tipo de representación booleana, quiere decir que su indicador, pues su caracterización es que va a estar, o su forma de trabajo la vamos a visualizar en color verde. Esta la vamos a visualizar en color azul. No, está en este momento en naranja. Entonces, digamos que en este momento, pues digamos que ya es importante que ustedes diferencien las dos paletas que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos la paleta relacionada con el panel de control y la paleta relacionada con el diagrama de bloques. Tiene que estar en play, tiene que darle play arriba para que se me acá es las flechitas, las flechitas. Ahora sí, ya lo subió todo, pero si lo quiere bajar, pues píquele en dos veces. ¿Sabes qué pasó? Es que como ya calculamos uno y le dijimos que este indicador y este indicador dependen del número que salió acá. Entonces pues te puedo bajar. ¿Listo? Entonces digamos que ahí demuestra según lo que la otra parte importante que ustedes deben, digamos, distinguir es la barra de herramientas. Tenemos al igual que una paleta de funciones en el panel de control y una paleta de funciones en el diagrama de bloques, también tenemos una barra de herramientas en el diagrama de bloques
y una barra de herramientas en el panel de control. Ustedes la van a ver pues en la parte superior. Esta es la barra de herramientas del panel de control, y en el diagrama de bloques también van a poder ver la barra de herramientas. Entonces, para ahondar, digamos, más a fondo en lo que hace esas barras de herramientas, digamos que ya les había comentado un poco, pero lo que hace simplemente es, en el diagrama de bloques, la barra de herramientas principal, como ya les comentaba hace un rato, pues digamos que la flecha simple representa una sola ejecución del programa, la flecha circular representa una ejecución continua, el abortar y el pausar. Entonces, si nosotros ejecutamos la primera, el programa simplemente se va a ejecutar una vez y básicamente hasta ahí va a llegar. Si nosotros hacemos ejecución continua, el programa pues simplemente va a estar ejecutando y y en modo de ejecución nosotros pues vamos a poder digamos poder interactuar continuamente lo que son las operaciones pues del programa. Digamos, importante que ustedes se den cuenta cuando está en ejecución y cuando no. Digamos, el cambio se ve reflejado pues en la barra de herramientas. Cambia de color, sus flechas cambian a negro y se resalta el botón de stop, el botón de abortar. Entonces, como está ejecutando continuamente, pues tenemos que abortar el programa con el botón rojo que ustedes ven ahí. Esa, digamos, es la forma de ejecución. ¿Qué tiene el diagrama de bloques que no tenga pues el panel de control? La barra de herramientas. La barra de herramientas relacionada con el diagrama de bloques pues tiene, como ha pensado, esa depurar programas, pues simplemente tiene, digamos, unas paletas adicionales que cumplen la función de, por ejemplo, ralentizar el programa para que nosotros podamos ver, digamos, en qué parte del programa hay algún error o cosas por ese estilo. Tiene una parte de saltarnos cierto tipo de iteraciones y tiene una parte dedicada a ordenar, ver de una forma más agradable los controles. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero que se vean centrados, o por ejemplo, si yo tengo dos controles así, lo que hago es seleccionarlos y los quiero ver, digamos, más ordenados, entonces presiono este tipo de paletas. ¿Sí? Y finalmente una herramienta muy importante, que es una herramienta de limpiado, no sé si en la versión digamos que la versión que ustedes tienen instalado no tenía esta funcionalidad, pero creo que desde la versión 2009 pues cuenta con esta función, con la función de barrido o de limpiar, que lo que hace es que si yo tengo un proyecto, digamos un código muy desordenado, totalmente, digamos, no agradable, puedo ejecutar este código y lo que hace es ordenarme el código de una manera más agradable, pero como les comento, la versión 8.5, que es la que ustedes tienen, no tenía todavía implementado esta función. Les comentaba, nosotros licenciados tenemos hasta la versión 2011, o sea, digamos, no habría problema. De pronto podemos mirar el de ayuda donde especifica la información de cada cuadrito, el último. Sí, tenemos, listo, en cuanto a ayuda, digamos, para usuarios, digamos, nuevos, lo más importante es manejar una paleta que se llama
Vaya, listo. En Help, pues ustedes cuentan con, digamos, una ayuda adicional que se llama mostrar ayuda, simplemente. Que lo que me hace es, por ejemplo, yo tengo una función que no sé para qué sirve. El context help lo único que me dice es, bueno, lo único es que está en inglés, pero básicamente se entiende la funcionalidad de eso. Entonces, si yo me sitúo por encima de lo que quiero visualizar, el context help me dice más o menos, esa es una función que permite la multiplicación entre dos números. Entonces, el LED, por ejemplo, me dice, no hay una descripción, simplemente nos dice que es un LED, es un control tipo booleano. Pero ¿qué pasará si yo, por ejemplo, tuviera un control, digamos, una función más robusta, por ejemplo, simular, por ejemplo, una señal seno? Entonces, la señal seno sí me dice más detalladamente, pues, qué tengo que cablear a este control para que funcione. Este context help, pues, como les digo, se activa en help y mostrar ayuda. Digamos que es importante cuando se está iniciando conocer cómo, pues, saber, pues, que esto existe y que se puede usar fácilmente. Esta parte está dedicada a buscar, digamos, los controles. Ustedes se saben el control de un cierto tipo de control, ustedes pues lo pueden buscar. Y esta pues es relacionado hacia esta, relacionado con esto. Esta es la forma, pues, como les digo, de buscar ayuda. Ustedes en la parte de help también cuentan con, digamos, la herramienta más importante a nivel de, pues, cuando estamos iniciando, que es la herramienta de buscar ejemplos. En donde básicamente pues la tiene una colección de ejemplos donde si nosotros pues nos sentamos digamos, a mirarlos, pues vamos a comprender más a fondo cómo es su funcionamiento. Sí, esa ventana pues contamos con esa ayuda. Pero si las aplicaciones fueron hechas con otras herramientas, con otros BEI, y esta no la tiene, pues no la puede hacer. Digamos, otras funcionalidades de la barra de herramientas, una muy importante es el Highlight Execution, que es la quinta función que ustedes ven acá, que simplemente representa un bombillo, un foco. Ese foco, pues cuando esté activado, es muy importante conocer su funcionamiento, porque digamos que lo que hace es ralentizar el programa y ver, o podemos, digamos, depurar o encontrar donde haya algún problema. Sirve también para ver cómo es que funciona el alfa. Entonces, si nosotros presionamos el bombillo y damos ejecutar, pues básicamente vamos a ver cuál es ese flujo de datos que se está dando, pues, al correr el programa. El del bombillo. Así, Sí, entonces digamos que es importante conocer este tipo de cosas. Y hablando de la barra de herramientas del panel de control, pues cuenta con la misma funcionalidad, es decir, contamos con un corrimiento simple, con un corrimiento continuo, abortar, pausa,
digamos otro tipo de cosas adicionales, teniendo en cuenta que esto es un panel de control, que esto va a estar, digamos, va a estar visible por parte del usuario. Entonces nosotros vamos a poder, digamos, poder recomendable utilizar, por ejemplo, texto ocasionalmente en los códigos. ¿Sí? Entonces, si nosotros pues la seleccionamos, nosotros podemos seleccionar el tipo de letra, el tipo de color, el tamaño. Esto está pensado básicamente en interfaz de usuario a la hora de hacer pues, los proyectos. Y cuenta también con la herramienta de organizar no cuenta con la herramienta general de barrido, pero sí cuenta con la herramienta general de alinear o ordenar los controles e indicadores por aparte. Nosotros podemos hacer grupos, es decir, si tenemos un proyecto muy grande y lo queremos organizar, podemos seleccionar el grupo y ese grupo pues lo podemos mover todo como grupo. La opción del bombillito se puede cambiar la velocidad porque Sí, claro. él lo ralentiza, pero puedo hacerlo más lento o más rápido la ejecución, ¿no? No, él tiene, digamos, ¿qué se puede hacer? Él lo que hace es ralentizar, ellos lo que se hace es optimizar, es decir, para que uno lo vea. ¿Qué podemos ver? De pronto podemos tener algún programa que ejecute o se demore un tiempo, tenga un retardo. Entonces ahí visualmente si vamos a ver el retardo cuando esté en ejecución. Si nosotros tenemos que retardo un segundo, uno va a ver que el flujo de datos se va a quedar ahí ese segundo y después va a continuar. Pero es por programa. Pero básicamente el bombillo lo que hace es simplemente optimizar para que nosotros veamos el flujo. Okay. Acá le cambiamos el color. Digamos que ¿Vale? Sí, también. esto es, digamos, lo que me gusta, pues que lo que me gustó, digamos, de que ustedes, digamos, comprendieran hasta este momento. Es digamos, importante que ustedes, digamos, sepan o conozcan una aproximación de qué es LabVIEW, de qué se tiene, o por lo menos reconocer qué cosas tiene, para, digamos, en otras sesiones, pues, ahondar más a fondo en todo, pues, lo que se puede hacer con LabVIEW. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a ver cómo podemos mejorar, a ver si podemos presentar guías y eso también, que digamos que también es importante para que ustedes queden con, digamos, con algún recurso físico también, para que puedan estudiar cosas por el estilo. Entonces vamos a ver si se pueden hacer también. El tema de la certificación, pues yo creo que lo estamos hablando con el profe. Y yo creo que por hoy no sería más, digamos, en cuanto a por el tiempo. Y digamos que sería programar otro tipo de sesiones y pues esperamos a ver si podemos contar con ustedes para... Bueno, ok, pues primero que todo, pues gracias Jonathan, yo creo que le damos un aplauso. Pues. Su clara explicación. Valdría la pena ver si en qué horario se podría, digamos, sí, qué podríamos hacer pues para poder hacer seguramente una segunda. ¿Cuántas sesiones había programado inicialmente? Pues habíamos programado 2 semanas de a 4, o sea, serían 4 sesiones, pero pues podríamos mirar más. O sea, No, listo, por lo menos esas 4 para ver que supiéramos en qué momento con los que están acá, para poder continuar. Este horario lo podemos ir usando. Este horario lo podemos seguir usando. Ok. Y está programado el lunes. Y el lunes hasta una hora. Pero este lunes no vamos a trabajar, ¿o sí? Sí. Sí, entonces ¿por qué no comento? Yo no lo podemos seguir usando porque tengo clase y está muy interesante. Me gustaría que los estudiantes están interesados, pero hasta ahora pues yo tengo clase. Sí, claro. Entonces, pues digamos que vamos a tratar de manejar. O sea, digamos, lo que yo siempre he querido y lo estoy, digamos, charlando con unas personas, con las personas de National, es crear el grupo de usuarios de acá de la facultad, o por lo menos de la universidad. ¿Sí? Entonces ellos, pues digamos que me habilitarían como un espacio donde yo podría, digamos, subir la información y todo ese tipo, y digamos que virtualmente se podría contar con esa ayuda.
La otra es que, digamos, sí provisionalmente, pues, tenemos este horario, el del viernes, tenemos el horario del lunes a esta misma hora, no sé si el profe pues pueda. No, sí, el resto de lo que se podría utilizar es el del miércoles, pero pues no, Es que tenemos que... cuadrarlo, pero... Sí, no, pues digamos que la dinámica, pues yo creo que la tenemos que manejar con los profes, a ver cómo manejamos mejor la dinámica. Al igual que pues pues el tema de los documentos y todo esto para que ustedes lo tengan, pero digamos que provisionalmente sí quedó ya para el lunes también a las 10. ¿Ese en dónde es? Esa es en el electrificado. O sea, ¿en qué En piso este es? mismo, Este mismo bloque Piso en el abajo. tercer piso. en el tercero, ¿El en la tercero? sala de software de eléctrico. O sea, lunes a las 10 sería La siguiente sesión. la siguiente.